es una vida que hay que vivirla. O sea, que no podemos meternos debajo de la cama o debajo de la mesa a huir de la vida que uno tiene. Unos la tienen más fácil, otros más difícil. Y, y dentro de eso, pues, decisiones que uno vaya tomando en su vida o los consejos que uno reciba hacen que la vida vaya mejorando o siga igual o siga peor. Por eso una de las cosas que nosotros debemos tener siempre presente es que no debemos ser altivos ni soberbios. Siempre debemos permitir que le den consejos y recibirlos, ¿sí? A mí hay hermanos y hermanas que me dan consejos acerca de mi ministerio, ¿sí? Pues no solamente mis pastores y los hermanos de allí, de los pastores de Madrid, que nos dan enseñanzas y consejos, sino aún aquí hermanos de la iglesia dicen, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ha hecho mal esto. Entonces, yo no les digo, ¿usted por qué se atreve a hablarme? No, nosotros estamos para escuchar y poner en práctica ese consejo si lo consideramos corriente, pero no ignorarlo. Entonces, la vida de uno hay que vivirla, ¿sí? O sea, yo mirándolo desde el punto de vista normal, la persona nace, crece, se casa, se multiplica y muere. Y durante todo ese proceso, eh, o, pasas una vida bien, o regular, o mal, o excelente. Y entonces, la vida nuestra es eso. Ahora, la vida, cuando dice la palabra, dice, cuando uno viene a Cristo, Dios le va dando esa bendición para que pueda vivir esa vida. Entonces, por eso el Señor siempre nos dejó este libro para aconsejarnos, para guiarnos, ¿sí? Y cuando uno hace caso omiso de este libro, entonces, pues no le está haciendo caso a Dios, sino está pasando de eso. Y entonces después cuando le salen las cosas mal, pues lo primero es echarle la culpa a Dios. No decir, ¿por qué no le hice caso a Dios? No, sino echarle la culpa a Dios. Y hoy tengo antes que una prédica como una reflexión o un consejo. Yo tengo el título que le he puesto hoy es 7 consejos prácticos para triunfar en la vida y para ser usados por Dios. No le voy a decir que hay que orar, que hay que ayunar, porque eso ya lo sabemos. Ni que hay que ducharse todos los días, ni que hay que comer, porque eso ya lo sabemos. Pero en la vida, cuando van pasando situaciones, lo primero que Dios nos dice es, tengan fe. Es el primer consejo. Tengan fe. Cuando todo nos sale bien, cuando todo va viento en popa, pues qué buen Dios, qué fe tengo yo y todo. Pero cuando las cosas empiezan a salir regular o mal, ese Dios, de verdad, yo no sé si existe Dios o no. Ese Dios como que me abandonó. Ese Dios es como no sé qué. Entonces se acaba la fe. Entonces, la primera recomendación es, la fe es en tiempos buenos y en tiempos malos. Dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En abundancia o en escasez o en lo que sea, nosotros tenemos que tener clara, viva nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando la economía se pone mala, cuando la enfermedad viene, cuando el matrimonio como que no marcha, ¿sí? Cuando se muere un ser querido, entonces se nos acaba la fe. Pero no puede ser así, porque lo que yo le decía a alguien, cuando
viene la enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Cuando tengo yo problemas financieros, el Dios nuestro sigue siendo Dios. Cuando hay problemas en el matrimonio, el Dios nuestro sigue siendo Dios. Y nunca es, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Sino uno debe poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y uno de los ejemplos en la palabra es Abraham. Se llama el padre de la fe, no Abraham el de aquí, sino el otro, el de la Biblia. El padre de la fe dice que el Señor le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que tú no conoces. Y Abraham le creyó a Dios y cogió su familia. Vámonos, ¿para dónde vamos? No sabe, no sé, pero vámonos. Cuando nosotros vamos de paseo, llevamos la familia o esto, sabemos a dónde vamos. Cuando yo me vine a Colombia sabía que iba para España y que tenía que traer mi familia a España. Pero Abraham no sabía ni para dónde iba. Solamente le creyó a Dios, se movió en fe. Entonces, cuando vengan esas circunstancias adversas, cuando vengan esas dificultades, no nos podemos rendir. No podemos tirar la toalla, sino nosotros decir, poner nuestra confianza, o sea, fe es poner nuestra confianza en Dios y saber que Él nos va a ayudar. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Entonces tenemos que coger eso y dice, no rendirnos. O sea, el mensaje primero es, no podemos rendirnos porque Dios está conmigo. No podemos caer porque Dios está conmigo. Segundo punto es la obediencia. Ese es un problema muy complicado, porque si no quiere uno que no, ni lo mande el papá ni la mamá, mucho menos un extraño que es Dios. No le quiere hacer caso ni al papá, ni a la mamá, ni al jefe, y vengo ni al papá, ni a la mamá, ni al jefe, ni al amigo, ni a la mujer, ni al marido, que los veo, mucho menos voy a hacerle caso a un Dios que no veo. Pero la palabra nos enseña que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Mira el pobre Noé. Le dijo Dios, hágase un arca. Y el Noé haciendo un arca cuando nunca había llovido. Es que un arca para cuando llueva y nunca había llovido. Y el Noé estuvo años, 120 años haciendo un arca. Y cuando terminó, llovió. Entonces, nosotros hay que entender, dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la obediencia no debe estar tanto en clama a mí, yo te responderé, porque no necesita obediencia para clamarle a Dios para que Él me responda. Pero sí decir, uy, Él me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Entonces es ahí cuando viene la obediencia a Dios. Y mira, como digo, es uno de los problemas que tenemos todos. Los niños desde el colegio quieren ser desobedientes. Cuando llegan a la edad de Aarón, más desobedientes. Y de Miguel, más desobedientes. Y si las niñas o el niño se enamora de una chica, más desobediente. Y si no le gusta la comida, más desobediente. La desobediencia se ve en todo sitio. Entonces, cuando uno viene a Cristo y dice, yo tengo que ser obediente, pues ese es el trato que Dios nos da, porque tenemos que poner nuestra voluntad a los designios de Dios. ¿Cuántos ponemos nuestra voluntad? Entonces dice, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces es donde dice, si yo no puedo ser obediente, si me cuesta mucho ser obediente, digo, en la obediencia está la bendición, voy a ser obediente. En la obediencia está la bendición, voy a ser obediente. Entonces, segundo punto es ser obediente. Tercer punto, la humildad. Dice el Señor que al soberbio y al altivo lo mira de lejos. O sea, a Dios no le gustan los soberbios, a Dios no le gustan los altivos. ¿Y qué es lo que pasa?
que todos nosotros tenemos un apellido, tenemos una familia, tenemos un renombre, tenemos ciertas condiciones económicas favorables, entonces ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y hay de que se metan con mi familia. Y hay de que me digan feo. Y hay de que me miren mal. Entonces, lo que Dios dice, mire, es tan fuerte la palabra. Si alguien te da un golpe en una mejilla, ponga la otra. Pero eso es muy difícil para nosotros. Entonces, si alguien te da un golpe en la mejilla, responda con la derecha. No, es ahí donde viene la humildad. Mire, yo le digo, yo ya no tengo voluntad. Yo dependo de lo que diga Dios y trato de agradar a Dios en todo lo que sea. Y aquí se les habla y se les predica, mira, su hermano, todos somos iguales. Todos somos iguales. Respetando, eso sí, que dentro de ciertas cosas, por ejemplo, el hecho que todos seamos iguales, no que puede venir a tratar al pastor como le parece y como se le dé la gana, ¿no? Porque Dios también coloca autoridades que deben ser respetadas. No confundir la humildad con la falta de respeto. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que ser humildes. Mire al Moisés. Moisés fue creado en la corte. Era el hijo de la hija del faraón. Y su educación y su vida era lo mejor. Y un día cometió un error y tuvo que ir al desierto. Ese hombre que estaba allá al lado de la corte allá, le tocó irse a cuidar ovejas. Y cuando Dios lo llamó, estaba cuidando ovejas. O sea, es una de las cosas que no nos hagamos los soberbios para que Dios no nos tumbe del caballo, como le pasó a Pablo. Pablo iba muy orondo, muy no sé qué, voy a matar a los cristianos, voy a encarcelar, voy a perseguirlos. Y le dice Dios, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ¡pum!, lo tumbó del caballo. Cuando uno es soberbio y altivo y orgulloso, el Señor lo pasa por procesos para que entendamos que la humildad es parte de lo que nosotros debemos tener para agradar a Dios. Dice, al altivo lo mira de lejos. ¿Quién? Dios. Al altivo lo mira de lejos. Entonces, dice que Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes y a los altivos, ¿los qué? Los ignora. Entonces, ¿por qué no ser humildes? Cuarto punto es saber comportarse cuando hay silencio de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos siempre tener respuesta de Dios. Oramos y queremos que Dios nos responda al día siguiente. A veces entramos al lugar secreto y no escuchamos la voz de Dios. Aunque cantamos y leemos la Biblia y todo, y oramos, no escuchamos la voz de Dios. Dios guarda silencios. Dice la canción, aunque tú no lo veas, estás obrando. Entonces, aunque a veces la respuesta de Dios no llegue, hay que saber comportarnos en el silencio de Dios. O sea, cuando la respuesta no llega, cuando como que si Dios me hubiera abandonado. Miren a Job. Pobre hombre, le quitaron todo, le quitaron todo menos la mujer. Y perdió todo. Y este hombre no, ¿qué hacía? Esperar a ver si Dios tenía misericordia de él, y pasaban los días y no había respuesta. Antes, peor, el enemigo lo atacó con una sarna, todos los días rascándose, y seguía aguardando a Dios. No escuchaba a Dios, solo escuchaba la mujer. ¿Qué pasa? Reniegue de Dios y muérase. Todos los días con esa cantaleta. Reniegue. Y sus amigos, hombre, porque usted algo tuvo que haber hecho. Y entonces Job supo esperar el silencio de Dios, y cuando se dio cuenta dice, uy, Señor,
de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cambió completamente. ¿Por qué? Porque supo esperar. Si él, si él no se espera, hubiera dicho, yo voy a renegar y sabe que hay que me muera. Pero no. Y el postrer estado de Job fue excelente. Dice que Dios le multiplicó todo lo que tenía. Se lo restituyó nuevamente y se lo multiplicó. Y dice que sus hijas eran las más hermosas de la región de esa época. Dice. Ahora, ¿qué pasa cuando uno siente que como que Dios lo ha abandonado? Cuando uno siente que como que Dios no le responde. Cuando uno siente que Dios no le habla, entonces empieza a buscar salidas. Sí, yo les digo a mis hermanos, una vía de escape. ¿Sí? Bueno, como Dios no me contesta, pues entonces me voy a beber, que es lo que hace la gente. Como Dios no me contesta, entonces yo le pedí a Dios una casa, pues entonces voy a comprarme una casa y Él verá. Tratamos de buscar vías de escape. Entonces Dios dice, sepa aguardar en el silencio de Dios. Espere en el tiempo de Dios que la respuesta va a llegar. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Todo esto Dios va tratando. ¿Por qué? Porque uno quiere que sea ya, respuesta ya. Uno quiere todo rápido y resulta que no. Cuando Job fue restaurado completamente, vio la gloria de Dios. Y eso va a pasar con nosotros. Cuando nosotros esperemos y estemos tranquilos, vamos a ver la gloria de Dios cuando la respuesta que nosotros estamos esperando llega aún con mucha más sorpresa. Amén. Ahora, otro punto. Dios nos pide ser sacrificados. A veces pensamos que llegar a Cristo eso ya, pum, 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 y tan, tan, tan. No, nosotros le hablamos de que hay que pagar el precio para tener la bendición. Hay que pagar el precio para tener un ministerio. Hay que pagar el precio para hacer cosas en el reino de los cielos. El que no está dispuesto a pagar el precio no va a avanzar. Va a estar siempre en la última silla sentado. Y no estoy diciéndole nada a Sara, sino que es una expresión. O sea, va a estar en la última silla sentado es diciendo que llego, me siento en la última y me voy rápido y entro y salgo y no pasa nada. Va a pasar su vida. Pero cuando nosotros aceptamos los retos de Dios, aceptamos pagar el precio, es que es pagar el precio, que yo estoy acostumbrado a levantarme a las 9 y Dios me llama a levantarme a las 5, entonces eso es pagar el precio. Cuando los domingos debo estar allá en mi casa durmiendo y vengo a la iglesia, eso es pagar el precio. Cuando viene el vecino y me dice hasta de qué me voy a morir y usted le dice Dios lo bendiga, eso es pagar el precio, o sea, no responder. ¿Sí? Cuando uno está pasando situaciones adversas y aún sigue confiando en Dios, eso es pagar el precio. Es decir, Dios quiere que nuestra vida sea sacrificada sabiendo que vamos a tener respuesta de Dios. Dice, Dios no tiene en vano los sacrificios que hemos hecho a favor de su iglesia y nos va a recompensar. Mire el Abraham, no el Abraham, sino Abraham, el de la palabra, dice que Dios le dio un hijo. Y después Dios le dice, Abraham, entrégame a su hijo, vaya, sacrifícalo. Y le va a dar una promesa, dice, su descendencia va a ser como las estrellas del mar, dice, o sea, incontable. Y tenía un hijo y dice que lo sacrifique. Y Abraham hizo ese sacrificio. Y durante ese tiempo, o sea, durante el trayecto que iban, él sabía que lo iba a sacrificar. Y su hijo, papá, pero no veo el carnero. No te preocupes, Dios proveerá el carnero. Y entonces Abraham iba y sabía que iba a sacrificar a su hijo. ¿Y qué hizo? Al llegar allí, el Señor vio que era un hombre sacrificado y cambió la historia. Entonces ya no sacrificó a Isaac, sino apareció un carnero. Entonces, en esto del sacrificio muchas veces uno quiere que siempre le den, y la Biblia dice que nuestra vida es una vida de servicio. Dice, es mejor dar que recibir. Dice, porque o sea,
cuando uno sirve, alegra el corazón de Dios y está recibiendo una bendición. Otro punto. Nosotros tenemos como hijos de Dios movernos en amor. Si no tenemos amor, estamos cojos en el reino de los cielos. Tenemos que tener amor. Y quiero dejar claro, porque a veces interpretamos mal el amor. El amor no tiene nada que ver con el placer. Porque para los jóvenes el amor es darse un beso y acostarse. Y eso no es el amor de la palabra. Dice, el amor, ¿qué hace el amor? No busca lo suyo, busca el bien del otro. Entonces, ahí, cuando viene alguien aquí, tenemos que recibirlo con amor. Cuando usted va al supermercado, tiene que mostrar amor. Cuando usted va a la peluquera, tiene que mostrar amor. Cuando la peluquera le corta el cabello mal, tiene que mostrar amor. Porque dice, esta bruta que me hizo. No, demuestra, siempre tiene que mostrar, porque la Biblia dice, Dios es amor. Dios es amor, y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el apellido amor, ¿no? Entonces debemos mostrar amor en todo sitio, no solo en la iglesia, sino afuera. A mí a veces me dicen, pastor, y la hermana tal, el hermano tal, yo iba y se cambió de acera para no saludarme. No, nosotros tenemos que saludar así no nos guste. Siempre, siempre. Entonces, dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar bien con todos. En cuanto depende de nosotros. Es que ella no me quiere saludar. Tú no te preocupes, vaya y salúdela. Es que ella me hace mala cara. No te preocupes, tú hágale buena cara. Eso es el cristianismo. Es el cristianismo que es amor. ¿Sí? No pelea, contienda, conmigo no se meta, ya saben quién soy yo. Y no sé qué, no, eso no es. El amor dice, y otra cosa, dice, eso me viene ahora, revelación, gracias Señor. El amor echa fuera todo el temor. Los que anden con miedo, el amor echa fuera todo el temor. Y entonces, nosotros como hijos de Dios, debemos siempre mostrar amor en todo sitio y en todo lugar. Aunque a veces no nos guste saludar a las personas, aunque a veces no nos guste la cara de que hace aquel, aunque no me guste la profesora de mi hijo, aunque no me guste tal mi jefe, uno siempre debe mostrar amor. Y otro es la perseverancia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no recibe respuesta, cuando no lo llaman del trabajo, cuando no le alcanza el dinero, dice, ay no, yo ya voy a tirar la toalla, yo no sé qué. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los llamados y los escogidos. Los llamados al primer problema no vuelven a la iglesia. Los llamados al primer problema no vuelven a orar. Pero los escogidos perseveramos. Amén. Dese un aplauso al Señor. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Ahí. Los escogidos perseveran, los escogidos seguimos con descanso, con constancia y dedicación. Mira los corredores, los de la maratón, que son 10. Yo veía que un hombre duraba como 2, 3 días en una maratón no sé dónde. ¿Y usted cree que esa persona puede tener flaquezas? No, dele. ¿Qué pasa con la maratón? Van a la maratón 10,000 personas y dele 15, 20 minutos y dele y solo un ganador. Pero no desfallecen. Y así es la maratón del cristiano. Nosotros, aunque haya problemas, dificultades, no podemos desfallecer, ¿sí? Tenemos que seguir luchando esta buena batalla. Dice que el apóstol Pablo dice, yo corro la buena batalla puesto los ojos en Jesús. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, la vida se nos hace más fácil. ¿Por qué la gente de afuera anda con depresión y se están matando y se están suicidando? Porque no tienen esperanza, y nosotros sí tenemos la esperanza que es Jesús. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en Jesús para que dice, hay una esperanza, hay una esperanza, hay una esperanza. Y entonces, mira,
El apóstol Pablo es un hombre que perseveraba, Dios mío, lo metían a la cárcel, le daban azotes, le quitaban la comida, lo deportaban. ¿Qué no le hacían al apóstol Pablo? Y el hombre, pini, 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 dele, dele, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Y el apóstol Pablo llenó del evangelio todo lo que se conocía en ese entonces. Y no tenía coche ni tenía caballo. Le tocaba en barco y a pie a veces. Entonces, la bendición del Señor es cuando uno persevera, recoge la bendición del Señor. Recoge la bendición del Señor. Y mira, y en esto es importante, lo digo por experiencia propia, la iglesia nos ayuda a perseverar. Cuando pasamos tribulaciones, ¿qué hace uno? Venga a la iglesia, hermanos, oren porque le estoy pasando mal. No tirar la toalla, no correr para otro lado, no buscar vías de escape, sino buscar que el Señor. Daniel, búscame 2 Corintios 4:8. Nosotros pasamos por dificultades, pasamos por luchas, y por eso el Señor nos da estos consejitos, 7 consejos: la fe, la obediencia, la humildad, el sacrificio, el amor, la perseverancia y saber esperar en el silencio de Dios. Y entonces dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Eso qué son? Los hijos de Dios. A veces nos vienen los problemas, las dificultades, las tribulaciones, cosas que uno no sabe qué hacer. Dice que estamos atribulados, pero no angustiados. Que estamos en apuros, pero no desesperados. Eso es lo que nos lleva el Señor. Por eso nos da estos consejos sabios. Y en 2 Timoteo 4, 7, 8 es lo que Dios quiere de nosotros. Que aunque pasemos por luchas, por dificultades, podamos correr la carrera y tener el galardón. Dice, 2 Timoteo 4, 7, dice, ya al final de nuestra vida, ¿qué día cantábamos aquí? Creo que fue, en las 8 de la mañana, que se colocó la canción esa, que quién podrá, y de pronto dice la canción, dice que te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas, y que viene Jesús en su caballo, y que viene, entonces uno se imagina que viene en el muslo, dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es una cosa que debemos tener en nuestra mente, que nosotros como hijos de Dios vamos a esperar al Dios Todopoderoso sin mancha y verlo como viene hacia nosotros en su caballo, ¿sí? Viene por su iglesia. Entonces dice, y que yo lo esperaré sin mancha con vestiduras blancas, es decir, que tengo que tener mi maleta preparada para cuando venga el Señor. Entonces dice aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hacia allá nos lleva el Señor. Dice, mira, he peleado la buena batalla, o sea, no he tirado la toalla, no he buscado escapes, no he buscado por escondrijos. He peleado la buena batalla. Por eso Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Y dice que el apóstol Pablo dice, he terminado la carrera. No se rindió, no tiró la toalla, no se escondió, no se fue para otro lado. Dice, y he terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Hacia allá tenemos que mirar nosotros. Todas estas cosas que pasemos, pues esas tribulaciones, todas estas pruebas, nos hace que nosotros debemos correr la carrera, terminar la carrera y esperar. Aquí en la tierra, el ganador tiene un premio, pero en la carrera del cristianismo, en la carrera del reino, dice que a todos el Señor nos da, ¿qué? Una corona, la corona de justicia. Dice, la cual me dará, ¿quién? El Señor,
juez justo en aquel día, y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es bonito cuando uno ve en el libro de Apocalipsis, dice que los ancianos se presentaban delante del trono y tiraban sus coronas. Qué bonito será cuando lleguemos al reino de los cielos y nosotros nos presentemos delante de Dios y le tiremos las coronas al que es digno de adoración. Y hacia allá tenemos que venir, porque el infierno no está para nosotros está el cielo. Y por eso es que Dios nos da estas pequeñas pildoritas de vida. ¿Para qué? Para poder correr la carrera y poder conquistar la meta. ¿Y para qué? Para que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hacia allá tenemos que movernos. Amén. Vamos a ponernos en pie.